Bueno, aquí continuamos, queridos amigos, con la lectura de verano que hemos ido leyendo aquí en el Club Diletante. Entonces, bueno, estuvimos leyendo un libro publicado en el año 94 por la editorial Tusquets. Es un libro que se llama El mismo cuento distinto, que al mismo tiempo da título al relato de García Márquez sobre la historia que luego se publica a continuación en el libro, que es un cuento de Simenon, ¿no? Sí. Entonces, y luego en esta edición también se incluyen dos textos buenísimos de Simenon sobre lo que cree Simenon de su inspector, del inspector Maigret, y las notas del inspector Maigret sobre quién es Simenon. Sí. ¿No? Que eso está espectacular. Entonces, bueno, un libro delicioso. Sí, la verdad que sí. Y bueno, en el caso del texto de García Márquez se publicó, bueno, lo escribió en el año 93, el año anterior de la publicación de este libro. Y básicamente es la historia de esas típicas historias que muchos tenemos de cuentos y relatos que hemos leído en algún momento de nuestra vida que nos han impactado mucho y que luego no recordamos con exactitud ciertas cosas, ¿no? O hay otras que las leemos de una manera distinta. Y entonces se trata de la historia del relato, de un relato que él leyó cuando él se dedicaba a vender libros y revistas por los pueblos y a vivir un poco de préstamo ajeno. Pues en uno de esos momentos hay alguien que le deja una antología, unas revistas, y ahí lee un cuento que lo deja impactado. Y que luego, al cabo de los años, él trata de recordar el cuento y no consigue. No conseguía saber de quién era aquello, ¿no? Sí. Pero sí se sabía el argumento, que el argumento es la historia de un hombre, un policía que está persiguiendo a un delincuente, Sí. Que tiene que volver a su casa. En el momento que vuelva a su casa ya saben quién es y lo pueden apresar. Sí. Que se pasa una semana Caminando por París. viviendo por la ciudad y el policía cayéndole atrás, ¿no? Hasta que ya los dos se degradan al punto de que ya están al límite, ¿no? Sí. Y entonces ese era el argumento, pero nadie le sabía decir de quién era, no sé qué, y entonces Años. muchos le decían, oye, escríbelo tú, que está buenísimo. Y entonces, pero la historia era esa, ¿no? Y entonces resulta que al cabo del tiempo, en una conversación que tiene incluso llega a contarnos un momento en una terraza en París, creo, Se lo encuentra. que hay una persona que le dice, mira, ese señor, usted tiene ahí ese Simenon. Sí, sí. ¿No? Sí, Que sí, aquello recuerda también las historias estas buenísimas que tiene García Márquez sobre Hemingway, ¿no? Que le dice, maestro. Esto de encontrarse con los grandes escritores de París y todo eso. Buenísimo. Entonces, pues le pasa eso con Simenon, pero él no se atreve a ir a preguntarle. Porque hay un momento que él recuerda que el inspector se llamaba Maigret. Y entonces, a partir de ahí, relaciona con el hecho de que se trata de un cuento de Simenon, pero nadie sabía decirle. Hubo gente que le dijo, mira, seguro que es este, y le dieron varios. Y no eran los cuentos, no eran el cuento este, ¿no? Y entonces, en un momento en París, que él le hace la historia, le cuenta la historia nada más y nada menos que a Cortázar, y entonces Cortázar le dice, no, ese cuento es El hombre en la calle, de George Simenon. Y nada, digo, hostia, mi Salvador, no sé qué, todo se quedó ahí, y él dijo, bueno, tranquilamente busca la antología, porque Sí. dice, está en la antología, que de hecho lo tengo aquí, que es El hombre en la calle, o realmente es como ese hombre por las calles, ¿no? Vendría a ser L'homme dans la rue, ¿no? Se publicó originalmente en Le Premier de la Rue, en septiembre de los números 11, 12, 15 y 22 de diciembre de 1940. ¿Vale? Y luego se publica en una antología que es la que le dice Cortázar a él, a García Márquez, que es Maigret, Le Petit Cochon, Sanko,
y los pequeños cerditos sin cola, ¿no? Que es una selección de relatos de Maigret que se publicó en el año 1950. Y claro, él se va muy tranquilo y... vale, está ahí. Y cuando empieza a buscarlo no encuentra la antología y no es hasta mucho después una traducción que consigue encontrar el relato y que incluso le llama la editora de Tusquets y le dice, oye, queremos hacer una antología queremos publicar las obras completas de Simenon y quiero que tú formes parte del proyecto. Y entonces le dice, vale, te hago la introducción si me encuentras este relato de Simenon. Y entonces la editora se lo pasa y entonces ahí empieza él a contar la historia del relato que él recordaba contra el relato que era, ¿no? Y eso es ya la parte extraordinaria del texto de García Márquez donde nos ensaya, ¿no? sobre el relato. Y entonces él dice que él siempre recordó que la historia era desde la perspectiva del perseguido, ¿no? Que era el delincuente que había cometido un... Esto es muy curioso, ¿no? Sí, ¿no? Que lo recuerde como desde la perspectiva del perseguido. Exacto. Sin embargo, el cuento está hecho desde la perspectiva de Maigret, que es el detective, que bueno, si quieres, luego podemos hablar de Maigret, ¿no? Sí, bueno, el cuento de... O sea, bueno, la anécdota, ¿no? de García Márquez es excelente, ¿no? Porque es esta cosa que además sucede, ¿no? Que has leído o has visto una película o has escuchado una canción y después quieres volver a escucharla o volver a leer y no te acuerdas dónde ni qué cosa es y todo, y aquí pasa el tiempo, ¿no? Entonces también es un buen relato porque nos demuestra cómo va pasando su vida y el cuento no aparece, ¿no? Siempre está ahí, intermitentemente, y al final llega el cuento, y cuando llega el cuento ya no es el cuento que él había leído, ¿no? Es decir, que en cierta forma habla de cómo el lector, en este caso, crea también su propio relato, ¿no? Cuando tú lees algo, al final te quedas con unas cuantas cosas, y esas cosas son muy significativas en ese momento, pero luego cuando lees el relato otra vez, te resuenan otras. Y claro, eso es lo que le pasa generadas por el relato. Y esto, eso es lo que lo hace extraordinario. Exacto, el relato hace que... Y bueno, pasando al relato, realmente estamos ante un cuento que tiene un protagonista, que es el detective, pero que en realidad tiene dos grandes personajes antagónicos, que son pues el detective y el perseguido, ¿no? Es una persecución que se va alargando, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Cada uno, y además, algo que García Márquez sí que recordaba, eran las calles frías de París, o sea, era ese París que está en el imaginario de todos cuando no hemos ido a París todavía, ¿no? Que es una ciudad de invierno, donde hace mucho frío, las heladas, las noches muy frías y todo esto. Y eso sí que lo tiene el cuento, además que me parece una de las grandes herramientas que utiliza Simenon, ¿no? Que es justamente coger ese clima y convertirlo en una especie de máquina que te va enfriando y te va tensando la cosa y te va desesperando, ¿no? Porque el tipo no vuelve a casa, pero tú vas viéndolo cómo se va deteriorando y aún así se mantiene y además bebe un montón de alcohol. Es increíble, o sea, se pega una buena... No, sí, claro, ahí está el juego también, porque Maigret se tiene que pegar también se emborracha, su borrachera y está reventado. Es decir, el detective se termina mimetizando con el perseguido, los iguala y de hecho al final incluso hay como una... No, que decir que una de las características de Maigret es que en muchas ocasiones es condescendiente con los delincuentes. Les tiene un respeto, digamos, los ayuda. Y entonces... No, es tremendo. Y entonces es esa compenetración, pero
el relato de Símeno comienza precisamente con un simulacro, ¿no? Claro. Porque claro, la historia que recordamos todos al final, que es la que recordó García Márquez, es la de la persecución infinita de una persona que tiene que volver a casa y no quiere decir qué casa es y se tiene que quedar por los cafés y los hoteles por ahí. Sí. Eso Eso es lo que queda en el imaginario. Eso es lo que queda, pero el relato no comienza con eso. El relato comienza con un simulacro que difunde la noticia de que ya se ha capturado al asesino de un doctor que hay, ¿no? Y entonces iban a hacer la recreación del crimen al día siguiente. Y entonces el relato comienza en ese momento cuando llevan al delincuente, ya bromea con Maigret, le dice, ¿qué quieres? Que el ataque ahí, y no, y dice, tú estás tranquilo, que te puede costar la condicional, ¿no? Algo así. Y entonces están haciendo ese simulacro, resulta que ese es un simulacro que hace Maigret precisamente para ver toda la gente que acude a ver el crimen, que entre ellos iban a estar el delincuente, ¿no? Y efectivamente hay dos que no son, le hacen una historia de no sé qué, pero hay uno que sí que es un tío que no he podido quitarle ojo de encima y entonces está en todos los bares y el tío no quiere. Y entonces empieza a perseguir a este tío y en esa persecución en la que bueno, desencadena luego lo que es el relato, ¿no? Es el descubrimiento de lo que ha sucedido ahí. Sí. Mira, podemos ver el inicio y ver también cómo empieza, ¿no? Porque esos siempre son momentos donde hay mucha información contenida, ¿no? Claro. Los 4 hombres iban apretujados dentro del taxi. En París helaba. Ahí está, justamente ya este tema del clima, ¿no? A las 7:30 de la mañana la ciudad estaba lívida. El viento hacía correr a ras del suelo un polvillo de hielo. El más delgado de los 4, en un asiento abatible, tenía un cigarrillo pegado al labio inferior e iba esposado. El más importante, de mandíbula fuerte, envuelto en un recio abrigo y con un sombrero homo en la cabeza, fumaba en pipa viendo desfilar ante sus ojos la verja del Bois de Boulogne. «Le hago el número de la pataleta», propuso amablemente Petit Louis, el hombre de las esposas. Con contorsiones, espumarajos, insultos y todo eso, Maigret gruñó, quitándole el cigarrillo de los labios y abriendo la portezuela porque ya había llegado a la Port de Bataille. No quieres pasarte de listo. Los caminos de Bois estaban desiertos, blancos y duros como el mármol. Unas 10 personas pateaban la nieve para combatir el frío al lado de un sendero para jinetes, y un fotógrafo quiso retratar al grupo que se acercaba, pero Petit Louis, tal como le habían recomendado, levantó los brazos para taparse la cara. Maigret, con aire malhumorado, giraba la cabeza como un oso, observándolo todo. Los edificios nuevos del Boulevard Richard Gallas, todavía con los postigos cerrados, unos obreros en bicicleta que venían de Putot, un tranvía iluminado, 2 porteras que caminaban con las manos violáceas de frío. «¿Todo a punto?», preguntó. La víspera había permitido a los periódicos que publicaran la información siguiente: el crimen de Bagatelle. Exacto. ¿No? Y ahí empieza a contar todo. Claro, la historia. Sí. Bueno, es eso que tú dices, ¿no? Empieza de una manera que García Márquez no guardó en la mente. Claro. ¿No? Y de hecho nadie, creo. O sea, es todo esto porque, claro, luego lo que... Digamos que es esto una introducción que luego te lleva a esta persecución incesante, que es lo que todo el mundo recuerda, ¿no? Y el relato acaba también de una manera amigable, ¿no? Porque dice que luego cuando se sabe quién es el culpable, se detiene al culpable, pues este hombre es que le enseña a Maigret a jugar ajedrez. Sí. Ahí, en esos días de... Entonces... son personajes entrañables, ¿no? Al final el perseguido es una persona como
que queda como muy reconocida, ¿no? Al final del relato no es un delincuente, ¿no? Para nada, al contrario, es como una especie de víctima, ¿no? Sí, me pareció un cuento... A mí lo que más o sea, lo que yo más recuerdo y lo que más me pareció, digamos que me generó emociones, fue esa persecución, no tan cansina, o sea, nunca termina, se hace como interminable y además ese frío... sí, no, lo vives. Lo vives. Sí, sí. Sí, mira, por ejemplo aquí creo que ya está con la barbilla, el inspector le indicó un hombre sentado en un rincón, creo que es este, ¿no? Delante de un velador. El hombre lo miraba con sus pupilas claras, de un azul grisáceo, que daban a su fisonomía el aspecto de ser extranjero, nórdico, eslavo, más bien eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras, un sombrero flexible. Debía de tener unos 35 años, estaba pálido, recién afeitado. ¿Qué quiere tomar, jefe? ¿Un picón caliente? De acuerdo, un picón caliente. ¿Qué bebe él? Aguardiente. Se ha tomado 5 esta mañana. Y no le extrañe si me trabuco un poco al hablar. Siguiéndolo, he tenido que entrar en todas las tabernas. Tiene mucho aguante, ¿sabe usted? Además, fíjese, lleva toda la mañana así. Este no se da por vencido fácilmente. Era verdad y parecía raro. Aquello no podía llamarse arrogancia ni desafío. El hombre sencillamente los miraba. Si estaba inquieto, no dejaba que nada trasluciese. Su rostro expresaba más bien tristeza, pero una tristeza tranquila, meditabunda, ¿no? O sea, ahí en la caracterización del personaje, te das cuenta que es como un tipo... Mira, fíjate que como lo hablamos antes de como Bartleby, si esa novela de Melville, que es ese tipo de personaje, como que derrotado, que no le tiene ya miedo a nada, ¿no? Está como abatido completamente. Pero es fuerte igual, o sea, sí, aguanta mucho. No, y eso es lo que recordó, y a mí también me llamó, bueno, no me llamó la atención, pero era esperable que un hombre como Cortázar también fuera capaz de haber leído un cuento como ese y de recordarlo, porque recordó mucho de los personajes de Rayuela, ¿no? Sí. Ese personaje, ese punto de vista del flaneo y de esto, de los desahuciados o los que no tienen hogar y todo este tipo de cosas. Bueno, además que Cortázar era como una especie de... era como una biblioteca andante, ¿no? El tipo leía una locura de libros y claro, ¿quién más? Además lo dice con ese tono, ¿no? García Márquez, es como que ¿quién más que Cortázar iba a saberlo? Sí. No, una experiencia muy grata, la verdad. Claro que está muy bien. Y luego esos dos textos de Simenon sobre el inspector Maigret, que nos los describe, es un hombre cuarentón, y bueno, un poco parecido a Simenon, que era otro personaje, ¿no? Increíble, un señor con su pipa, yo no sé cuántos libros escribió, no lo sé, pero creo que tenía una producción muy heavy. Y de joven leí en una revista un artículo que hablaban de Simenon que decía que, bueno, presumía de haber estado con no sé cuántas miles de mujeres y que tenía la lista de los nombres de todas. Bueno, una locura aquello. Una locura, debe decir. Y entonces, ¿qué personaje? No, un pedazo de personaje. Entonces, pero, y ya digo, el detective también. Sí, no. Y tiene mucho de eso, ¿no? Y ese juego es buenísimo, ese juego que hace con Maigret hablando de Simenon es espectacular. Es que esta imagen del detective también es como interesante porque luego con Le Carré vamos a verlo, ¿no? O sea, esa imagen del detective fracasado, en el fondo, ¿no? O sea, en su vida personal es como un poco... O sea, es vulnerable, ¿no? No es un personaje que tenga una fortaleza o una vida privada que está completamente aparte, ¿no?
sino que eso le hace empatizar con digamos, con el enemigo, ¿no? Y es algo que se repite, ¿no? Esta forma de detective, ¿no? Que tiene sus particularidades. No, y es lo que también consigue el relato, ¿no? Esa comunión, ¿no? Sí. Entre los contrarios, que es necesaria. Sí. Es muy importante. Sí, no, o sea, en verdad, a ver, la gran transformación del cuento de Simenon es justamente ese, ¿no? Que el perseguido termina convirtiéndose en una especie como de víctima, ¿no? Ante el sistema, y él tiene una empatía muy grande, ¿no? Con este personaje, o sea, ahí hay una transformación, ¿no? Y bueno, eso sí está... Sí, muy curioso y... Sí, muy ligero, además de leer, tiene un estilo muy agradable, y bueno, es que a ver, es uno de los escritores más prolíficos que ha habido en la historia. Dice que, bueno, además García Márquez en algún momento lo dice, ¿no? Como de que quería escribir una novela cada 3 días. O sea, cosas así ya delirantes, ¿no? Sí, hay una anécdota de él que yo no recuerdo, pero que es muy significativa sobre Simenon, que es buenísima. Sí, no me acuerdo dónde está, pero bueno. Sí, es un personaje realmente extraordinario y un escritor, bueno, no hemos dicho de Simenon de dónde es, un escritor belga, que, a ver si tengo aquí, sí, nació en 1903 y murió en 1989, ¿vale? Y El hombre en la calle, bueno, sí, creo que ya había dicho cuando se había publicado, ¿no? Bueno, se escribió en el año 39, ¿vale? Y se publicó originalmente con el título El prisionero de la calle, los números 11 y 12 de la revista C'est You, de diciembre de 1940. Y posteriormente se incluyó una antología de cuentos del famoso detective Mike Gray y Le Petit Cochon Sans Cuore. Mike Gray y los cerditos sin cola, ¿no? Que es del año 1950. ¿Vale? Entonces, nada, proponen todos estos relatos que están publicados en este libro que ya dijimos antes y que, bueno, nos pareció una lectura increíble, ¿no? Para el verano que tuvimos. Bueno, estuvo bien, sí. Sobre todo yo creo que el relato gana mucho con la introducción de García Márquez. Claro. Y luego el relato tiene lo suyo también, pero bueno, sí. No, todo, la combinación es perfecta, ¿no? Claro, todos hemos tenido anécdotas de ese tipo, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado hace poco de un relato que yo recordaba de un hombre cayendo de un edificio. Y bueno, toda la historia que iba él viendo mientras caía, ¿no? Los distintos apartamentos y tal. Yo no recordaba de quién era esa historia. Hace poco me encontré con un cuento de Dino Buzzati. Sí. La mujer, pero claro, es una chica. Exacto. Entonces, claro, a mí me pasó como con García Márquez, ¿sabes? Yo el cuento lo recordaba de otra manera. Ese cuento es buenísimo. Es maravilloso. Entonces, esa la muchacha que cae, ¿no? Sí, la muchacha que cae, esa muchacha que sí, la muchacha que cae. Eso lo podríamos hacer también un día. Ese cuento es muy bueno porque, claro, la chica va cayendo y hay una fiesta abajo y quiere llegar, ¿no? Y es una metáfora de la vida brutal. Porque luego hay un cuento de Virgilio Piñera que es La caída, que es la misma, digamos, la idea circunstancia argumental, o el mismo suceso, pero contado de otras maneras. En el caso de Virgilio Piñera es otra historia, es una cosa de absurdo, del cuerpo que se va despedazando, ¿no? Sí. Mientras cae. Pero no era ese cuento, ¿no? Pero ya digo, yo el cuento lo recordaba diferente y de hecho lo recordaba con un tío. Igual todavía yo no estoy seguro de que el cuento que yo leí sea ese Dino Buzzati, ¿no? Yo todavía tengo esa incertidumbre. Desde que me empezaste a contar, yo pensé, este es el de Buzzati, pero es una chica. Claro, es que es eso. Y entonces esa misma historia, ¿no? Eso es lo que nos cuenta ahí García Márquez, que le sucedió con el cuento de Simenon.
y esta edición no lo presenta todo junto. Así que... Bueno, una más de las recomendaciones del club y bueno, un libro interesante para entrar a ese menú.